Hoy es martes 14, ya 14 de mayo, y yo quiero darle continuidad a un tema que iniciamos ayer en la parte inicial de nuestro comentario con respecto a la propuesta que hace un economista, y ahora se suman varios economistas, de que se pasen las acciones de la Barrigol al Banco Central para desmontar la deuda del Banco Central. Ya hoy sale un segundo artículo con respecto a esto, y el señor Espinal habla de algo que es lo que nosotros hacíamos la propuesta, que cualquier solución debe de ser inmediata y definitiva. Lo otro se quedará en solamente un parche para volver y seguirnos endeudando. Es importante que parece ser que su propuesta es, si el Banco Central debe, producto del déficit, 18,000 millones de dólares que no están en nuestra deuda, en nuestro presupuesto, y que hay una ley que eso debió desmontarse hace tiempo y eso se va poniendo más grande, eso se debió pasar a Hacienda, se debió pasar allá. ¿Qué dice él? Que como nosotros tenemos unas acciones en la Barrigol, la pasemos al Banco Central, y con lo que esas acciones producen, y ahora más que el oro está carísimo, se puedan pagar los intereses de esos certificados o de esa deuda y ir amortizando el capital. Si eso es así, está perfecto. Porque también sería lo mismo, o que el Estado sea dueño de las acciones y los productos de esas acciones se lo pase al Banco Central, no tiene que pasar la compañía, o también pasar toda la deuda a Hacienda y que Hacienda sea la dueña de las acciones. El caso es lo importante, que cuantifiquen el valor de esas acciones, primero si le dejan de representar algún ingreso al Estado, porque nada puede ser tan bonito. Si le dejan de representar ese ingreso al Estado, segundo, ¿dónde va a estar la deuda? Y si la solución sería definitiva, por lo menos decir, este ingreso nos va a pagar los intereses y al paso nos desmonta el capital. Y así esa deuda no se sigue convirtiendo en un saco sin fondo, porque está en 18,000 millones. 18,000 millones. Luego veremos el problema de cómo funciona todo eso, de los certificados del Banco Central, de Hacienda, de los fondos de pensiones y todo eso. Pero mientras tanto, esa es una propuesta. Si ese dinero no se está usando ahora, porque ahorita te dicen el Estado, el gobierno, ¿y por qué es que no lo quiere pasar? Porque eso nos está dejando a nosotros eso como presupuesto del Estado. Eso estaba en las exportaciones, o estaba en los recursos del, ¿cómo se llama? FOMPER. Entonces ahí no hay nada, no más palabras. ¿Cuál sería el sacrificio fiscal si se logra esto? Hablando de los impuestos y en otro tema, parece ser que nosotros vamos a abocarnos definitivamente a una reforma fiscal. Y siempre se dan las noticias. ¿Qué sería una reforma fiscal? Sería buscar la forma de organizar los impuestos, simplificarlos y todo eso, pero definitivamente lo que se busca es que el gobierno, el país, el Estado recaude más. Para lograr esas recaudaciones hay varias formas, y es que más gente pague impuestos, que se eliminen las exenciones y subir los impuestos. Que si usted paga 18, pague 19, que si paga 25, pague 27, o sea, subir los impuestos. Todo esto va a ser se va a discutir muchísimo desde el día 20 en adelante.
de ahora, del 20 de mayo. Eso es el pan nuestro de cada día. A nosotros no nos gusta mucho separar clases sociales, pero en el tema de impuestos, yo creo que nosotros tenemos que hacer un llamado a todas las personas y los agentes que hacen políticas públicas de ahora en adelante, a ese nuevo Congreso, a los expertos tributarios, y decirle lo siguiente: ¿quiénes son los que reciben la mayor cantidad de incentivos? Son las grandes empresas, los grandes sectores. ¿Quiénes son los que más reciben incentivos sociales? Los pobres. Los pobres no pagan salud, tienen un subsidiado, tienen una escuela pública, tienen un metro, un transporte que te cuesta 30 pesos, que vale 60 cada vez que tú te montas, tienen programas de vivienda y no pagan la luz. Entonces, nosotros creemos que cuando se vaya a hablar, queremos iniciar con este tema hoy, pero vamos a hablar mucho de él. Nosotros creemos que una reforma fiscal, si se habla de incentivos, nosotros tenemos que trabajar por la clase media, y en dos sentidos: por las pymes y las MIPYMES, o sea, las empresas medias y pequeñas, y por las personas de la clase media. Nadie está pensando en quiénes son los que más cargados están del sistema que nosotros tenemos. Cuando a mí me dicen que yo pago un 14% de reforma de presión tributaria, yo me río, porque yo no pago un 14% de presión tributaria. Cuando tú me sumas lo de los combustibles, lo de los pasajes aéreos, lo de las telecomunicaciones y la gran cantidad de impuestos que tenemos, yo no tengo una presión tributaria de un 14%. Entonces, esa reforma fiscal que se haga pensando en el sector medio, en la clase media, en las empresas medias y en las empresas pequeñas, y que si se van a dar incentivos, se busque por primera vez que los incentivos no vayan a las empresas o no vayan a lo de arriba ni a lo de abajo, que vayan a los que tienen más pesado, los que están cargando más pesado, que es la clase media, en todos los sectores. Si se va a dar un incentivo de la electricidad, que se dé. Yo me voy hasta los incentivos en las escuelas. Si tenemos que coger a los barrios clase media de Santo Domingo y de Santiago y de San Francisco y de las diferentes provincias y tener una o dos escuelas de alto nivel. En Estados Unidos la gente se muda en barrios que la escuela pública es buena para no pagar educación. Y hay una diferencia entre la escuela pública de los lugares clase media de escuela pública normal. Y esos son los incentivos que necesita la gente. ¿Dónde se le ve el dinero a uno? Se le ve en la tasa de interés cuando va a comprar una vivienda. Se le va en la electricidad. Se le va en la educación. Entonces, nosotros tenemos que ver, y eso pasa en todos los sectores, cómo nosotros vamos a hacer que esa reforma fiscal, que siempre se hace pensando en que los estados recauden más, pero se habla de las exenciones. ¿Quiénes son los que tienen las exenciones? Los sectores, que las vemos muy bien, ¿eh? Nosotros no estamos criticando las exenciones. Yo no creo que aquí va a haber turismo sin exenciones, ni construcción sin exenciones. No es nada de eso. Ni tampoco creemos que hay que quitar los planes de abajo, los 1.500 pesos, la escuela pública y todo eso. Lo que nosotros creemos es que aquí hay que incentivar a la clase media. No podemos decir que no creemos que quien no paga, pague. Ni que quiten lo que hay ahora. Carajo, que la clase media está ahí. Las empresas pequeñas y medianas están ahí. Entonces, ¿quién está pensando en eso?
a muchos subsidios, la doble, la triple, la tarjeta, todo lo que tú quieres, está muy bien. Seguro gratis, escuela gratis, todo gratis, abajo y arriba. Y nosotros trabajando como unos burros para nosotros atender a los haitianos en los hospitales dominicanos. Y si viene una reforma fiscal, a nosotros es que nos va a dar duro. Y vamos a hacer exenciones, y vamos a quitar las exenciones, y vamos a hacer eso. No, vamos a ponerle exenciones a quien hay que ponerle, así como se le pone al turismo, a la zona franca, a la construcción, a la electricidad, a los paneles solares, a todo eso. Y mira que yo creo que la de la electricidad y la energía renovable ayudan a la clase media. Lo que hay que subirla. Si la factura de la luz le está dando duro en su casa y usted tiene la posibilidad de usted poner unos paneles solares, le debieran quitar los impuestos hasta ayudarlo con una parte de eso. Porque eso impacta directamente a su bolsillo. Ojalá y podamos dar incentivo al primer empleo a la clase media. ¿Cuánto se habló de esto, de incentivo al primer empleo? Quítele los impuestos a la famosa empresa grande. Si al primer año de trabajo de un emprendedor, de una persona recién graduada, para que lo contrate. Quítele los impuestos los 5 primeros años a cualquiera que abra una empresa nueva, un muchacho que se gradúe, que quiere emprender con lo que sea. Entonces ahí es que nosotros tenemos que trabajar los incentivos. Y nosotros vamos a hablar muchísimo, muchísimo de esto. Finalmente, escuchamos ayer que asistimos al Palacio Nacional a la semanal, y aunque hay muchos temas que uno puede conversar sobre ellos, vimos la posición del presidente con respecto a muchos temas electorales, vimos raro, hay muchos medios internacionales aquí preguntándole directamente al presidente abierto sobre si estamos de acuerdo con establecer ayudas y permitir aquí que la logística pase y los planes pasen. Yo creo que se manejó todo muy bien y estamos muy claros con la respuesta del presidente. Ahora, mucha coincidencia. Preguntas de migración y de temas de ayuda por organismos, por medios internacionales aquí. A lo mejor vinieron para las elecciones, ¿verdad? Entonces, vamos a prestarle atención a esto. No puedo terminar sin mencionar que un medio le hizo una pregunta al ministro de Educación sobre o al presidente, sobre qué opinaba sobre que una cantante, una artista, Toquilla, utilizó un uniforme escolar en un evento. Nosotros confesamos que no hemos visto el evento de Toquilla, sí vimos algunos cortes y todo eso, pero no nos gustó la respuesta del ministro de Educación. Decir que cada quien puede hacer lo que quiera con un uniforme y todo eso, nosotros no estamos de acuerdo. Es cierto que cada quien puede coger en un show y ponerse un uniforme y que una camisa azul es una camisa azul y todo, pero yo creo que si un boche debió darle a la muchacha esa y decir que a los estudiantes y a la comunidad tienen que reflejar valores. Y es verdad que la ley es la ley. Yo puedo decir cualquier cosa, y más en una actividad privada, y más en las redes. Pero también uno tiene que saber lo que usted tiene que vender y proyectar. Yo personalmente te digo que aunque sea yo le hubiera dado un boche, decirle que eso no está mal, que se ponga un uniforme, así como los uniformes de militares hay que respetarlos. También usted tiene que respetar los uniformes. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere proyectar, eso es el ejemplo. Una caraja. Ayer se mencionó, habían unos estudiantes y deportistas en el Palacio, y se mencionó el nombre de 200 personas de todos los sectores, el sector educación, el sector salud, internacionales y todo. Ahí nadie sabía un carajo. Desde que se mencionó el nombre de Toquilla se lo conocía todo el mundo. Entonces esa mujer refleja, es un paradigma para los jóvenes. ¿Cómo tú te vas a menear y que le agarró una... déjame yo quedarme callado, porque aquí la gente cree que uno no sabe decir mala palabra, pero hay que ver lo que se hace en esos conciertos, ¿verdad?
Hay que ver lo que se hace en ese concierto. Entonces, eso refleja, por lo menos, necesita decir, miren, nosotros no podemos hacer nada contra esto por un tema legal ahora. Miren, muchachos, el carajo, no use los uniformes escolares por esto y por esto y por eso, que eso no es un buen ejemplo. Y eso no es lo que está correcto. Y eso no es lo que nosotros debemos proyectar. Porque eso no está bien. Aquí comenzó el relajito con los uniformes de militares. Y hubo que prohibirlo después. Porque es una moda andar con un pantalón de camuflaje. Y qué sé yo, si después es un atracador o no. Bien, quería decir algo. Me gustaría que nuestro invitado, Ramón Pérez Fermín, que va a conversar con nosotros en un momentito, él es viceministro de Industria, nos trate ese tema. Me hubiera gustado hasta conversarlo con él, pero acabamos de recibir una información sobre medidas que ha ordenado el presidente Biden. En el año 2000 tomó posesión Hipólito Mejía y nombró ministra de Industria y Comercio a Sonia Guzmán. Hoy Sonia Guzmán es embajadora dominicana en Washington. Sonia Guzmán le tocó discutir el Tratado de Libre Comercio, el DR-CAFTA. El DR-CAFTA estaba basado en un tratado en que un grupo de países con Estados Unidos y nosotros nos comprometíamos a ir en forma paulatina, a hacernos eficientes para establecer calidades de nuestros productos y que puedan entrar libremente a esos países que firmantes. De modo que nos daban 20 años para poco a poco ir desmontando los aranceles que terminan como terminaron ahora con 20 años ya. Nos dieron la oportunidad de hacernos eficientes. No pudimos por dos razones, porque nuestros gobiernos no hicieron lo que tenían que hacer y sobre todo porque otros países tenían privilegios ocultos que le ofrecían a sus productores que nosotros ni lo teníamos ni nos permitían tenerlos. Hoy termina el TLC y estamos en un callejón sin salida en el que nos toca dos cosas: o desobedecerlo y no se puede, o ajustarlo al tratado y se nos van a pique nuestros principales productos. Hoy acabamos de recibir la información de que el presidente Biden acaba de ordenar gravar todos los productos de fabricación china que podrían entrar libremente a Estados Unidos y perjudicar su industria, su economía y su mano de obra. No importa, con eso no pueden jugar. En el año 1974 terminó Richard Nixon su gestión presidencial con un secretario de Estado que diseñaron una política de Estados Unidos frente a China, pero que no se les dio. China sobrepasó las expectativas. Ellos pensaban que China iba a ser la fábrica de Estados Unidos y que ellos iban a invertir y que en Estados Unidos se iban a consumir productos chinos a los precios de fabricación china sin perjudicar la industria, porque el capital norteamericano se iba a ir a China. No se dio el asunto. Y hoy el presidente dice, óyeme, frente a eso no podemos hacer nada. Ordenó grabar todos aquellos productos que vienen de China y que van a perjudicar
o que pueden perjudicar la economía estadounidense. Nosotros eso no lo podemos hacer con el TLC. Creo que fueron paneles solares. Muy bien, lo que sea, y los carros cosas y otras cosas que hay que leer al paso a ver cuáles son los productos. Por eso digo, como quien discutió el TLC fue Industria y Comercio, y cuando se venció el TLC y que tienen ahora que fajarse a inventar, a ver qué van a hacer para compensar los daños que nos va a producir el cumplimiento de eso. Una de las posibilidades, por favor, ustedes hicieron eso con China, déjennos hacerlo con nosotros, intentarnos unos añitos más para el arroz, que sea, cualquier pendejada, que yo no tengo el manejo de eso. Pero quiero decir, le dieron la misma medicina. Les dieron la misma medicina. Nos están indicando lo que tenemos que hacer. Y está correcto, hay que cumplirlo. Y Sonia llamó y dijo, miren, aquí no hay nada que hacer con el TLC. Ahora, ¿qué va a hacer Industria y Comercio ahora con esos sectores que se quedan inventando a ver qué van a hacer? Venir los sábados aquí, el hombre que vende los equipos de mecanización, para ver si se puede competir un poco en el arroz mecanizándolo. Y otras cosas. Pero el comentario viene porque acaban de ordenar grabar los principales. Y quiero decir que 1974, Kissinger entró en el 72, en el 73 a ser ministro de secretario de Estado. Y fue con Nixon a China. Hicieron los tratados y la imposición y los chinos encantados. Hoy hay áreas que los chinos son más eficientes y Estados Unidos no pudo competir con China. Eso es lo que yo quería decir. Y como ya en ese año fue que nació Michelle, en ese año, cuando ellos estaban en China, esta estaba naciendo. De manera que yo le hago el cuento para que entiendan, ¿verdad, doctor? Así es. Lo que hay que preguntarse a dónde nos conduce todo esto. Porque eso nos conduce a un enfrentamiento. Nosotros nos pasamos 40, 50 años hablando de las bondades del libre comercio, de que las cosas hay que producirlas allí donde es conveniente producirlas para beneficio del consumidor. Siempre se nos dijo eso. Y ahora resulta que cuando yo veo que las cosas no me convienen, que yo no soy lo suficientemente competitivo, entonces yo aplico una política de protección de mi empleo, de protección de mi economía, lo que quiere decir que había un cálculo. En todo eso que se nos decía, había un cálculo. Como yo soy competitivo, pues que viva la competencia. Y entonces eso es así. Lamentablemente ahora estamos viendo algo, y usted verá que esa es una parte, porque el asunto no se para en la protección del mercado estadounidense. Ahora vienen también la guerrita para evitar que los productos chinos penetren a otros mercados y que le quiten, le arrebaten posibilidades a los productos de exportación de Estados Unidos. Porque la industria automotriz que Estados Unidos está protegiendo ahora no solo está destinada al mercado interno, sino que también se exportan autos estadounidenses. Los paneles solares, ¿qué va a pasar con los paneles solares? Pues yo entendía que era una bendición que estuviéramos produciendo paneles solares baratos. Hoy no estamos hablando de lucha contra el cambio climático. Y entonces lo vamos a poner más caro. Y nos vamos a quejar de que los chinos están produciendo supuestamente subsidiados. Bueno, pero si están produciendo subsidiados, significa que ellos están ayudando a la lucha contra el cambio climático y a la producción en su país. Ahora, ¿por qué ellos producen más barato? Eso es lo que hay que preguntarse también. Solo es subsidio, porque Estados Unidos subsidia también. Bueno. Usted acaba de poner un buen ejemplo. Yo recuerdo Robert Selly cuando estaba discutiendo con Sonia en Puerto Rico, que le dijo, aquí vinimos a hablar en serio, no a hablar tontería. Eso de subsidio se está discutiendo en otras instancias. Aquí no tenemos por qué tocar eso. Ajá, y no estamos hablando de libre comercio, y si tú subsidias, tú tienes una ventaja. Cuando Donald Trump
vio que habían algunas cosas que no le favorecían a Estados Unidos en sus intercambios con México, porque la balanza comercial entre los dos países era negativa para Estados Unidos, reformó eso. ¿Y ahora qué nos dicen a nosotros? No, eso no se puede reformar porque el Congreso tendría que aprobar. En el caso dominicano sí. Sí, pero tú acabas de tocar. El Hito y el Monchi mexicano tienen un problema ahora. Y es que allá se van a comer la industria norteamericana de vehículos. Los chinos no tienen límite, pueden meterse en todo lo que les dé la gana. Ellos están... Y ahí no van a vender un carro americano. ¿Tú oyes? Así que vamos a esperar el invitado para que nos eche gota en los ojos. Bien.